El aprendizaje es un cambio en el comportamiento mediante una adquisición de conocimientos o habilidades. Puede incluir observación, práctica. La definición de aprendizaje excluye el proceso de maduración, los reflejos y los estados temporales. El aprendizaje es un cambio en el comportamiento mediante una adquisición de conocimientos o habilidades. Puede incluir observación, práctica y estudio. Cabe destacar que el hecho de aprender algo no significa que deba de manifestarse a través del comportamiento. Significa que hay una diferencia entre aprendizaje y ejecución. Un ejemplo de esto podría ser un estudiante que tiene muy buenas notas en la escuela, pero al hacer un examen, debido a diferentes factores como la enfermedad, puede no obtener buenos resultados al respecto. El comportamiento es el único criterio observable y medible. La maduración es un proceso por el cual se dan patrones de conducta biológicamente predeterminados. Los reflejos son respuestas involuntarias a una estimulación. El aprendizaje también excluye los estados temporales. Algunos ejemplos son la enfermedad, la medicación o la fatiga. Se ha descubierto que existen dos tipos de aprendizaje, el de habituación y el asociativo. El de habituación consta de acostumbrarse a algo, como si ya lo conociéramos. El asociativo consta de condicionamiento clásico y operante. Los psicólogos consideran el aprendizaje como algo más cognitivo, por lo tanto, dirigen su atención a procesos del pensamiento en el lugar de la mente de un animal o persona. Por otro lado, los psicólogos conductistas afirman que un organismo que emite una respuesta determinada está mostrando una conexión estímulo-respuesta, la cual es un pensamiento. Incluyen también que existen otros tipos de aprendizaje, como el de observación y el latente. El estudio del condicionamiento clásico comienza en Rusia en el siglo XX, en el laboratorio de Iván Pavlov, el cual consistía en insertar quirúrgicamente tubos en los cachetes de los perros, estudiando así los niveles de salivación que provocaba el acercarles la comida. Con este descubrimiento, Pavlov reconoció que una respuesta refleja innata a la comida, biológicamente preparada en el sistema nervioso de los perros, se encontraba ahora bajo el control de un estímulo arbitrario, la cual era la imagen del asistente. Un estímulo es de cualquier cosa que pueda influir directamente en la conducta o la experiencia consciente. Más de 2000 años antes que Pavlov, Aristóteles notó que dos sensaciones que se experimentan juntas se asocian. Para medir el progreso del aprendizaje, Pavlov utilizó un aparato que ya estaba construido en su laboratorio, el metrónomo, con el cual ayudó a que el perro pudiera escuchar fácilmente. Pavlov encontró que obtenía mejores resultados cuando el metrónomo precedía al polvo de carne en aproximadamente medio segundo. Aunque el aprendizaje había sido estudiado antes de Pavlov, sus experimentos fueron muy influyentes debido a su extensión y precisión, y sus escritos se volvieron parte importante de la psicología estadounidense cuando le llamaron la atención a John B. Watson, quien amplió y popularizó los hallazgos de Pavlov traduciéndolos al inglés. Terminología del condicionamiento clásico. Los términos son los siguientes. Estímulo incondicionado. Este estímulo se provoca sin ningún aprendizaje. Respuesta incondicionada. Es una reacción innata, no aprendida, al estímulo incondicionado. Estímulo condicionado. Es el que se aprende mediante actividades. Respuesta incondicionada. Es cuando una respuesta es provocada por el estímulo condicionado. En este caso pusimos como ejemplo ahogarse, que sería el estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada sería patalear o nadar. El estímulo condicionado sería aprender a nadar. Y por último, la respuesta condicionada sería nervios al nadar. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en que un estímulo previamente neutral es seguido por un estímulo que provoca una respuesta no aprendida. Para que éste se dé, un estímulo condicionado debe servir también como una señal confiable de la ocurrencia del estímulo incondicionado.
Un ejemplo de esto puede ser una sirena de advertencia o la comida para los perros. También es importante notar que el proceso de condicionamiento clásico no depende de la conducta del individuo que está siendo condicionado. El condicionamiento clásico se conoce también como condicionamiento pavloviano. El condicionamiento clásico es útil para entender varios asuntos importantes y misteriosos que tienen que ver con la conducta humana. John B. Watson publicó el ejemplo más citado de condicionamiento clásico en psicología. Esto se trató de crear miedo a un niño por medio de una rata, llamado Albert, de 11 meses. Esto fue mediante el ruido de una campana cada vez que la rata se acercaba a él. Por razones comprensibles, este experimento no sería considerado ético de acuerdo con los estándares de hoy en día. Resulta angustiante que Watson y Rainer no invirtieran el condicionamiento del temor de Albert. Mary Cover Jones y Watson redujeron con éxito el temor a los conejos en un niño pequeño, emparejando gradualmente al conejo con galletas. Este método se denominó contracondicionamiento. La frecuencia con la que la gente hace cosas aumenta o disminuye dependiendo de las consecuencias de sus acciones. Aprender de las consecuencias de nuestra conducta se denomina condicionamiento operante. El término se deriva de la palabra operar. Cuando nuestra conducta opera en el mundo exterior, produce consecuencias para nosotros, y esas consecuencias determinan si seguiremos manifestando esta conducta. Este condicionamiento fue descrito por primera vez por Edward Thorndike, quien estaba interesado en la inteligencia animal, la cual investigaba utilizando un aparato que denominó la caja problema. Basado en sus observaciones, Thorndike formuló la ley del efecto, la cual establece que las consecuencias de una respuesta determinan si la respuesta ocurrirá nuevamente en lo futuro. La ley del efecto de Thorndike sentó las bases para un estudio posterior, que ahora se conoce como condicionamiento operante. Examinaremos 3 formas en las cuales las consecuencias deseables e indeseables de nuestra conducta pueden influir en lo futuro. La primera es reforzamiento positivo, la segunda es reforzamiento negativo y la tercera es castigo. El reforzamiento positivo ocurre cuando la consecuencia de nuestra conducta resulta en un incremento en la probabilidad de que volvamos a manifestar dicha conducta en lo futuro. En el reforzamiento positivo, las consecuencias de la conducta son positivas, así que la conducta se manifiesta con mayor frecuencia. Un ejemplo de esto es que ayudaron a una niña a superar su timidez. Esto se llevó a cabo en una escuela, en donde los maestros se encontraban preocupados porque la niña pasaba mucho tiempo estudiando y muy poco jugando con sus compañeros, por lo que tomaron la decisión de animarla a jugar con otros niños mediante reforzamiento positivo. A ella le gustaba recibir elogios de sus maestros. Tomaron eso para reforzarla y que saliera a jugar con otros niños, y cada vez que lo hacía le decían elogios, teniendo así como resultado que la niña saliera a jugar cada vez más con sus compañeros. La conducta que se vuelve más frecuente se define como la respuesta operante, y la consecuencia positiva de dicha respuesta se denomina reforzador positivo. Se deben destacar 2 asuntos importantes en la aplicación de reforzamiento positivo: inmediatez y consistencia en la aplicación del reforzamiento. La inmediatez se refiere a que la respuesta debe de ser dentro de un periodo corto, y la consistencia se refiere a que el reforzamiento positivo debe darse constantemente después de cada respuesta. Hay 2 tipos de reforzamientos: primario y secundario. Los primarios son reforzantes de manera innata y no tienen que ser adquiridos mediante aprendizaje. Los secundarios se aprenden mediante condicionamiento. Hasta este punto hablamos sobre reforzamiento positivo como si cada respuesta fuera siempre seguida por un reforzador, una situación conocida como reforzamiento continuo. Los psicólogos han descrito 4 tipos de programas de reforzamiento y nos han mostrado los efectos de cada uno. En un programa de reforzamiento de razón fija, el reforzador se da solo después de un número específico de respuestas. En un programa de reforzamiento de razón variable, el reforzador se concede solo después de que se han obtenido un número variable de respuestas.
En un intervalo fijo, el programa de reforzamiento no se basa en el número de respuestas, sino en el paso del tiempo. Este se utiliza cuando se refuerza la primera respuesta que ocurre tras un periodo determinado. Por último, hay un programa de reforzamiento en que la primera respuesta obtenida después de un periodo variable es reforzada. Este programa produce tasas elevadas de respuesta constante y, aunque no constituye un buen programa para aprendizaje inicial, genera desempeño muy estable cuando la respuesta ha sido aprendida parcialmente mediante reforzamiento. Moldeamiento o el método de las aproximaciones sucesivas es una estrategia en la cual se refuerzan positivamente conductas que son sucesivamente más similares a las conductas deseadas. Los reforzadores no son siempre positivos. A veces la consecuencia que hace más probable una conducta en lo futuro es la remoción o evitación de un evento negativo. Para muchos estudiantes, el reforzamiento negativo implica una conducta indeseable, como un mal hábito. Este no es el caso, dado que la conducta que es reforzada negativamente podría ser tanto deseable como indeseable. El reforzamiento negativo ocurre por dos razones: cuando una conducta es seguida por la remoción o evitación de un evento negativo y, como resultado, aumenta la probabilidad de que la conducta ocurra en lo futuro. Una rata es colocada en una caja que contiene una palanca. Si la rata llega a presionarla, tendrá como reforzamiento bolitas de comida. Y así es como la rata podría seguir teniendo las mismas acciones. A esto se le llama caja de Skinner. Existen dos tipos de reforzamiento positivo. El primero es el condicionamiento de escape. Este es el condicionamiento operante en el que la conducta es reforzada porque provoca que un evento negativo cese. Se llama así porque el individuo escapa de algo negativo. Y el condicionamiento de evitación es el condicionamiento operante en el que la conducta es reforzada porque evita que suceda algo negativo. El reforzamiento negativo es un método muy poderoso de reforzamiento. Sin embargo, lo que aprendemos son a menudo formas inmaduras de tratar con situaciones desagradables. A menudo, resulta muy fácil aprender una solución rápida y sencilla, aunque inapropiada, mediante este tipo de reforzamiento. El castigo es una consecuencia negativa que lleva a una reducción en la frecuencia de la conducta que lo produjo. Existen 5 tipos de riesgos del castigo. El primero es: el uso del castigo a menudo genera reforzamiento para el castigador. Un ejemplo de ello puede ser: si el papá le da nalgadas a su hijo porque estaba lloriqueando y estas tienen como consecuencia que el niño deje de hacerlo, el papá es reforzado para darle nalgadas mediante reforzamiento negativo. Esto puede implicar que la frecuencia de las nalgadas y quizás su intensidad aumenten, incrementando el dolor físico que el niño pueda soportar y también el riesgo del abuso sobre el menor. El número 2 es: el castigo tiene a menudo un efecto inhibidor generalizado en el individuo. Un ejemplo es: darle nalgadas repetidamente a un niño por responderle a su padre podría llevar como consecuencia a que el niño deje de hablar del todo. El número 3 es: aprendiendo a detestar y probablemente reaccionando agresivamente a la persona que otorga el castigo físico. Una consecuencia puede ser que la víctima se desquite con otra persona porque le es imposible reaccionar con la persona que le causó el dolor. El número 4 es: lo que pensamos que es el castigo no es siempre efectivo para castigar la conducta. Un ejemplo de esto es cuando un alumno se dirige. Un ejemplo es cuando un maestro se dirige hacia un alumno que cuenta con una conducta inadecuada, el maestro le critica la conducta para poder deshacerse de ella, pero de esta forma la crítica no castiga la conducta,
sino la refuerza, con lo que la conducta criticada aumenta en frecuencia. Número 5. Incluso cuando el castigo resulta efectivo para suprimir la conducta inapropiada, no le enseña al individuo cómo actuar de forma correcta. Solo sucede cuando las conductas apropiadas son enseñadas al individuo para reemplazarlas por las inapropiadas. Directrices para la aplicación del castigo. La lista precedente constituye una denuncia del castigo como método para cambiar la conducta y no debe considerarse como una condena total al castigo. En algunas situaciones, el castigo es un método necesario para cambiar la conducta. Sin embargo, en estas instancias debe hacerse cualquier esfuerzo para minimizar los efectos laterales negativos del castigo, siguiendo algunas directrices para su uso. Algunas de ellas son no aplicar castigo físico, ya que este puede fallar y provocar que los niños se porten peor. Castigar las conductas inapropiadas de inmediato. El uso inmediato de una voz firme para indicar que algo está mal puede hacerlo efectivo. Reforzar positivamente la conducta apropiada para que tome el lugar de la conducta inapropiada que estás tratando de eliminar. 4. Aclarar al individuo qué conducta estás castigando y remover toda amenaza de castigo tan pronto como sea posible. Es decir, no castigar a la gente, sino las conductas en específico. 5. No mezclar castigo con recompensas por la misma conducta. Este tipo de mezclas confunden y resultan en un aprendizaje ineficiente. Y por último, 6. Una vez comenzado el castigo, no retractarse, es decir, no reforzar conductas como el rogar o suplicar u otras conductas inapropiadas, dejando al individuo sin castigo, ya que esto hace nulo el castigo y refuerza el suplicar y rogar con reforzamiento negativo. Contrastar condicionamientos clásico y operante. Los condicionamientos clásico y operante difieren en tres principales aspectos. Número 1. En el condicionamiento clásico implica una asociación entre dos estímulos. En contraste, el condicionamiento operante implica una asociación entre respuesta y la consecuencia resultante. Número 2. El condicionamiento clásico implica conductas reflejas e involuntarias que son controladas por la médula espinal o el sistema nervioso autónomo. En contraste, el condicionamiento operante implica conductas voluntarias más complejas, que son reguladas por el sistema nervioso somático. Número 3. En condicionamiento clásico, el estímulo incondicionado es emparejado con el estímulo condicionado, independiente de la conducta del individuo. En condicionamiento operante, la consecuencia reforzante ocurre solo si la respuesta que está siendo condicionada acaba de emitirse. Los psicólogos cognitivos creen que hay más que todas esas conductas. Sostienen que el condicionamiento clásico y operante no son las únicas vías. Incluso en el aprendizaje asociativo se necesita más que una simple explicación mecánica para dar cuenta de los importantes procesos de pensamiento que intervienen entre el estímulo y la respuesta. Aunque el ambiente afecta ciertamente el comportamiento, la persona o animal juega también un importante papel en su propio aprendizaje. Los psicólogos cognitivos sostienen que las expectativas son la raíz de todo el aprendizaje, incluso del condicionamiento clásico y del operante. Un hecho que sirve para demostrar los aspectos cognitivos del aprendizaje es el fenómeno del bloqueo, que muestra la importancia de la habilidad del animal para conocer atención antes de que tenga lugar el condicionamiento. Un ejemplo de esto podría ser asociar una campanada con comida hasta que consigamos que el perro salive al sonar aquella. Ahora podemos añadir un segundo estímulo, el sonido del repique de la campana, para formar un estímulo condicionado compuesto. En este punto asociaremos al compuesto con la comida durante varios ensayos. Entonces haremos sonar solo el repique para ver si el perro saliva ante este sonido. Probablemente no. ¿Por qué? Porque el condicionamiento previo al primer estímulo bloquea la formación de cualquier condicionamiento con el repique. El aprendizaje latente ocurre y se manifiesta cuando el organismo es motivado para hacerlo. Un ejemplo es Blodgett,
hizo correr a 3 grupos de ratas a través de un laberinto durante un periodo de 9 días. El primer grupo fue recompensada desde el primer día, el segundo a partir del tercer día y el tercero hasta el séptimo día. El primer grupo fue un éxito, el segundo y el tercero, en ausencia de recompensa, aparentemente parecían no conocer el camino, pero cuando se les presentó un motivo concreto para hacer el uso del aprendizaje, entonces demostraron todo lo que habían aprendido. Tolman confirmó esos hallazgos en su libro Comportamiento hacia una meta en animales y seres humanos. Aprendemos muchas cosas simplemente mirando y escuchando a la gente. El poder del aprendizaje por observación ha sido confirmado en experimentos en los que los niños ven una persona adulta pegando, tirando al suelo y dando patadas a una muñeca inflable y tienden a actuar de manera más agresiva que aquellos cuyo modelo es una persona tranquila. Los psicólogos cognitivos que enfatizan el papel del aprendizaje por observación son partidarios de la teoría del aprendizaje social, también llamado aprendizaje vicario o modelado, ya que las personas cuya conducta observamos y frecuentemente imitamos son llamados modelos. Bandura ha identificado 4 pasos en el proceso de aprendizaje por observación. El primero es prestar atención y percibir aspectos relevantes del comportamiento. El segundo es recordar el comportamiento a través de palabras o imágenes mentales. El tercero es convertir en acción la observación recordada y el cuarto, estar motivado para adoptar el comportamiento. El modelado puede, en ciertos momentos, ser más efectivo que el moldeamiento. El modelado ha demostrado ejercer una influencia tan poderosa en el comportamiento de niños y adultos que se ha convertido en la base para un enfoque psicológico. Es importante destacar que el proceso de autorregulación influye también activamente en la acción de escribir, esto es, con los autores y la autoedición, ya que poseen un modelo de lo que constituye un trabajo aceptable y esto hace que escriban varias veces antes de que sean depositadas sobre el papel para obtener un logro satisfactorio. Factores biológicos del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que moldea nuestras vidas. Nuestra capacidad para aprender de la experiencia no es limitada. Está influida en muchas formas por factores biológicos.